Bendiciones, hermanos, una vez más, el día de hoy, siguiendo con el estudio del Apocalipsis, la introducción al Apocalipsis y el mensaje a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos muy contentos. Saludamos a todos los hermanos que están en diferentes lugares que nos escuchan. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que cambiemos un poquito el mensaje a la iglesia de Esmirna y lo cambiemos por el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Después voy a explicarles el por qué. Entonces brinque del mensaje de Esmirna al mensaje de Pérgamo. Después vamos a devolvernos a Esmirna y después les voy a explicar por qué. Porque necesito seguir con la línea de la corriente de lo que llamamos la influencia imperialista. Hay una influencia imperialista. Al final, el mensaje a las 7 iglesias, en el orden que sea, no es importante, es el trasfondo histórico y espiritual que ellas tienen. Entonces vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y el siguiente miércoles veremos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es importante que entender el por qué. Ahora lo voy a explicar. Vaya al versículo 12. ¿Ya lo tiene? Después nos vamos a devolver al de Esmirna. Son 7 mensajes. Seguimos con el segundo. El culto pasado fue el de iglesia de Éfeso. Entonces, quiero que sigamos la línea para que usted pueda entender la influencia de el imperio en la vida de Juan y de la iglesia y de los creyentes. Es muy importante que usted comprenda la influencia que había del imperio romano en la vida social, política, cultural de todos los habitantes del mundo conocido según aquella época. Y hay una influencia muy marcada, que usted lo va a ver en las cartas, que es la influencia del imperio romano, de la cultura greco-romana. Y usted tiene que entenderlo muy bien. Usted y yo hoy tenemos la influencia, ya no del imperio romano, pero de los sistemas del mundo, de los sistemas que operan hoy en el mundo. Hay sistemas operantes de influencia mundiales que de una u otra manera tienen injerencia sobre usted y sobre mí, ¿sí o no? Todos saben que a partir de 1970 y resto, la influencia de Hollywood empieza a ser totalmente desastrosa para para las sociedades o para la manera tradicional o la manera moral de vivencia, como hemos venido estando en un mundo modernista. Empieza a cambiarse a partir de 1985 por un mundo postmodernista. Y entonces la influencia empieza a ser más agresiva y más agresiva hasta el liberalismo postmodernista que tenemos hoy. Espero que me vayan comprendiendo, ¿eh? Algún momento me van a comprender. Entonces, es importante que usted entienda y comprenda, hermano, más bien, la influencia tan grande que tenía el mundo romano en aquella época. El mundo, la adoración, la idolatría tan grave. Por eso vamos a entender algunos conceptos del Nuevo Testamento con respecto a la idolatría, a lo sacrificado a los ídolos, que a veces nos confunden con la iglesia evangélica. Tenemos una serie de prejuicios evangélicos que a veces lastima a los creyentes o se incomodan a algunos hermanos cuando me escuchan hablar. No lo hago de mala manera, no lo hago de mala intención, simplemente aclarando el por qué lo digo de esa manera y qué es un ídolo. Pero un ídolo no desde la perspectiva hoy contemporánea, sino un ídolo desde la perspectiva de aquel momento cuando la carta fue escrita. Amén. Entonces, listos, hermano. Estamos repitiendo que hay que entender el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no se debe interpretar como un lenguaje de una narración. No debemos interpretarlo igual de esa manera. Estamos diciendo que el lenguaje apocalíptico es un lenguaje futurista, es un lenguaje de catástrofe, es un lenguaje de que ya pronto algo va a suceder, es un lenguaje de que es una perspectiva de que algo inminente viene ya. Eso es un pensamiento apocalíptico. Y que los
cristianos y los hermanos del mundo antiguo tenían esta perspectiva. Como ejemplo, les estaba diciendo, ponía Juan, decía, hijitos, porque el Señor viene pronto. Es una manera de describir, ya el Señor viene en cualquier momento, viene pronto, estamos esperando su venida. Ellos interpretaban de esa manera, por la influencia tan atroz y tan marcada de la cultura greco-romana. Ellos decían, no, ya es lo último, ya el Señor viene porque mira lo que está pasando. Entonces, en ese contexto debemos entender a Apocalipsis. Un contexto futurista, un contexto catastrófico, un contexto eminente de que ya algo va a suceder. Puse otro ejemplo, los apóstoles le dicen a Jesús en Mateo 24, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Y lo del fin del mundo. Porque había esa expectativa, desde el mundo antiguo siempre ha habido esa expectativa de cuándo se va a acabar el mundo. Jesús les da algunas señales y les dice que oiréis rumores de guerras y todo eso, pero que aún no es el fin del mundo. Y Jesús les dice que solo que su Padre sabe el día y la hora y que lo tiene en su sola potestad. Eso lo dice el Señor. También podemos ver al apóstol Pablo. Pablo también es otro ejemplo cuando habla de las cosas futuras, de la venida de Jesús. Él dice en 1 Tesalonicenses 4:13, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vamos a quedar, dice, seremos transformados o seremos arrebatados. También hay una perspectiva, ¿verdad?, catastrófica, eminente, de que algo va a suceder. Y Pablo no podemos saberlo si lo dice porque él creía que ya el tiempo estaba cerca o porque quiere involucrarse en el acontecimiento de alguna manera de lo que él está enseñando. Lo importante de esto es que esa era la creencia y la perspectiva antigua de ver la venida de Jesús y de ver lo que venía para el mundo. Vamos, gloria al Señor. Venga, hermano. Pues es importantísimo que usted pueda entender esto que estamos conversando. Vamos a seguir hablando sobre el contexto histórico de la carta. Gracias. Gracias. Gracias al Señor. Bueno, ya vemos un buen grupo hoy, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Ese es el mundo del contexto de Juan. Está preso en la isla de Patmos. Y ahora el Señor se revela y trae otra revelación. Habla a la iglesia de Pérgamo. Quiero tomar esta iglesia porque a veces seguimos un orden y creemos que todo fue un orden. Pero quiero que tomemos la iglesia de Pérgamo porque me interesa ver la influencia política y social de Roma y cómo interpretan los cristianos de aquella época esta influencia romana. Ok, dice la palabra del Señor para todos ustedes en el libro de Apocalipsis, la versión Isha, versión de la mujer leo para usted, dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada delgada y de doble filo, escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vienes en la ciudad donde Satanás tiene su trono. 14. Pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. Y en esta ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad. Y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, verso 14, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen mal ejemplo de Balaam. Y le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a orar a dioses falsos y a comer de lo que les había ofrecido. 15. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas y por eso es que vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. 17. Si alguien tiene oídos, ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer el maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esta piedra está escrito un nuevo nombre
que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la palabra de Dios. Ahí está. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahí está. Pérgamo. Escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. Yo tengo espada delgada, de doble filo, escucha lo que te voy a decir. Alaban al Señor. Quiero hablar de Pérgamo un poquito. Pérgamo era una ciudad importante, casi como Éfeso. Ellos estaban ahí, el liderazgo. Era una ciudad prominente también del Imperio Romano. Tal vez no entre las principales, pero era una ciudad muy importante. Por ejemplo, tenía el templo al dios Zeus en Pérgamo. Había una adoración a Zeus que venía de la cultura griega, que Roma lo adopta y por eso se convierte en la cultura grecorromana. Y entonces el templo de Zeus era majestuoso, maravilloso. Y la gente tenía, pues obviamente, muchos seguidores. Porque recuerden que en el mundo romano la frase era los dioses, era una creencia a los dioses. ¿A cuántos? A muchos dioses. Un dios más, un dios menos, pero había unos más marcados que otros. Pero en Pérgamo específicamente había un templo a Zeus, una biblioteca con más de 2000 libros, donados de Marco Antonio, ¿verdad? Pero se ha regalado a Cleopatra. La biblioteca de Pérgamo era muy famosa también. Pérgamo no era cualquier ciudad. Ya vamos a seguir leyendo. Tenía 5 teatros. Recuerde que el Imperio Romano era muy dado a la fiesta, al arte, a la música, adoptando esta cultura de los griegos. Y ellos tenían, en Pérgamo, habían 5 teatros. Pero el más importante era el teatro de Escolapio, donde habían miles de espectadores. Miles de personas entraban a ese teatro, llamado el teatro de Escolapio. Entonces Pérgamo era una ciudad también multicultural, una ciudad importante donde también llegaba mucho extranjero. Aleluya. Se creía que Pérgamo podía ser una ciudad de las más idólatras de Asia. Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué estas influencias. Una ciudad muy idolátrica de Asia, de las más idólatras. Por ejemplo, adoraban al dios Zeus, adoraban a Dionisio, adoraban a Escolapio, adoraban a Atena, adoraban a Nicéforo, adoraban a Demetrio, adoraban a Augusto, al emperador, y a la diosa Roma. Entonces miren las divinidades que ellos tenían. Era una total idolatría, una total adoración a los dioses. Y la gente de la sociedad romana de la época, pues hermano, vivía eso. Vamos a rendir homenaje al dios tal. Hoy nos toca el dios tal. Hoy el dios tal. Y claro, medían la circunstancia o lo que conocemos en la Biblia como el propósito divino. Ellos lo medían de acuerdo a la pasividad, la agresividad o el descontento de los dioses o a la aprobación de los dioses. Así era como la sociedad greco-romana de la época de la iglesia de Pérgamo y de las 7 iglesias del Apocalipsis percibían la vida espiritual. Voy a agradar a los dioses, entonces hacía sacrificios. Voy a agradar a tal dios, hacía sacrificios. Si algo me salió mal, los dioses están bravos conmigo. Esa era la creencia que había. Entonces, imagínese usted, repito, Zeus, Dionisio, Escolapio, Atena, Nicéforo, Demetrio, Augusto y a la diosa Roma. Eran de las divinidades que más eran comunes en Pérgamo. Amén. Pérgamo era fiel a la adoración y al culto del emperador. Y tenía muchos sacerdotes que ejercían un poder político. O sea, había una influencia muy marcada. El templo en las alturas, lo que se conoce como el trono de Satanás, ¿verdad? En Pérgamo había una gran influencia de sacerdotes de diferentes dioses. Y eso traía influencia, hermano, sobre el comportamiento y la mentalidad de los individuos. Como el día de hoy. Nadie va a negar que tanto un sacerdote como un pastor
tiene influencia sobre las mentes de algunas, por decirlo así, sobre la vida de miles de personas, de muchas personas. Así como las situaciones políticas, las leyes que se aprueban para un Estado tienen una influencia directa sobre las familias. Así como un mensaje en un culto o en una misa tiene una influencia sobre quienes lo escuchan. Pues aquí en Pérgamo había una gran influencia muy negativa y destructiva que la sociedad grecorromana ya había adoptado, pero que los creyentes en Cristo, cuando venían al Señor, tenían que renunciar a esa forma de vida, tenían que rechazar ese modo de vivir, porque ya no podían tener 8 divinidades, tenían que tener solo una, que era Cristo Jesús. Entonces, los demás individuos, además del resto de la sociedad, los veían de una manera rara. Ustedes son raros. Ustedes son gente rara. Ustedes son gente que no aman a Roma, porque nunca están en las actividades que rendimos, del culto del dios Zeus, del culto de Escolapio, del culto de Demetrio. Usted no adora a la diosa Roma. Usted ni siquiera adora al emperador, a Augusto César. Al culto al emperador, en este caso al emperador que estaba en esa época, el emperador Domiciano. No lo adoran, entonces eran considerados gente rara, gente extraña, gente insensible. Entonces puede notar la hostilidad tan grande que podía tener la sociedad grecorromana sobre los cristianos. Lo puede ver. No participan. No aman a Roma, no aman al país, no aman a César, no aman al emperador, porque nunca están en ninguna actividad que tiene que ver con nuestra sociedad. Entonces, entendiendo el contexto desde esta perspectiva histórica, sigo diciendo, para los cristianos, la ciudad de Roma, como era tanta influencia tan mala, hermano, la ciudad de Pérgamo era considerada como el trono de Satanás. Ellos decían, definitivamente, ahí es, hermano, esa influencia es donde Satanás tiene su trono. Esa era la manera que interpretaban esa influencia tan negativa, esa influencia de sacrificios, de prostitución, de cosas sexuales, de orgías, de todo eso. Ni más ni menos los cristianos dijeron, y Juan lo deja claro, el trono de Satanás. A mí me enseñaron otra cosa con respecto al trono de Satanás, pero yo debo ser responsable y enseñarle a usted desde la perspectiva histórica de lo que eso significa. Pero bueno, entonces, vivir en Pérgamo, ser parte de la iglesia de Pérgamo, era muy difícil. ¿Por qué? Porque era muy difícil poner por obra las enseñanzas del Maestro de Jesús cuando tenemos esta influencia satánica, totalmente esta influencia liberal, esta influencia diabólica que era normal en la cultura grecorromana. Alaban al Señor. Ok, entonces es importante, bueno, ya hablamos un poquito acerca de Pérgamo. ¿Qué significaba Pérgamo? Ya vamos entendiendo que entonces Apocalipsis se está convirtiendo, al ritmo que vamos en el estudio, en un libro que tiene mucha política. Y Juan lo deja escrito en el Apocalipsis. Cuando pone, o debemos adorar, ¿a quién adoramos? ¿O a César o adoramos a Cristo? ¿A quién debemos de rendir culto? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el alfa? ¿Quién es la omega? ¿Quién es el todopoderoso? Es Jesús, no es el César. Pero ¿cómo se refiere Juan? ¿Cómo le dice Juan a la sociedad, a la iglesia cristiana, a los seguidores del camino, que ya se les decían cristianos? ¿Cómo les dice que deben de resistir la influencia y el imperialismo de Roma? Ir en contra de los atroces, de las cosas tan malas que Roma hacía. ¿Cómo decirle que ir en contra y que no participen de esa idolatría satánica que Roma practica? ¿Cómo decirles eso abiertamente? No era tan fácil, porque inmediatamente los sacaban y los mataban. Hermano,
Muchas veces en la vida uno tiene que tener sabiduría y saber decir las cosas con sabiduría y no simplemente decir, yo digo la verdad y a rajatabla lo digo y a como suene, yo digo lo que digo. No, hermano, no se crea muy valiente. Mejor diga las cosas con sabiduría. Jesús se le revela a Juan y le hace decir, le hace ver lo que él tiene que decirle de una manera que los cristianos de las iglesias la comprendan, mas no de una manera que el Imperio Romano la comprenda. Y por eso Apocalipsis se convierte en un libro así. Los cristianos sí están entendiendo lo que Juan les está diciendo, el imperio no. El imperio no puede saber lo que Juan está diciendo. Algunas cosas las puede interpretar, algunas cosas, pero cuando habla del ataque al emperador directamente, en la comparación con la bestia, entonces utilizan otro lenguaje que los cristianos saben perfectamente de quién está hablando. Entonces, hermano, pues no debemos interpretar Apocalipsis de una manera futurista, acelerada, antojadiza, de una manera emocional. Usted debe interpretarlo de una manera histórica, de una manera textual. Y sí, hay cosas que se cumplieron, que se están cumpliendo y otras que se cumplirán. Claro que sí, hermano, pero tenemos que estudiar las que ya se cumplieron con mucho respeto. Y las que no se han cumplido, esperar con respeto ese cumplimiento profético. Ok, yo tengo la espada delgada de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Mira, ¿cómo le aparece Jesús en la visión? Diciendo, yo tengo la espada aguda. Dice otra traducción, ayúdenme. Aguda, ¿verdad? Algo así dice. De doble filo. Característica del Imperio Romano. Espada, iban a la batalla con espada de doble filo. Corta al entrar y desgarra al salir, causando una situación grave de muerte en la batalla. Espada de doble filo. Y Jesús se aparece diciendo de una vez, no solamente Roma tiene ese poder, no solamente el emperador, sino que yo también, dice Jesús, yo también tengo una espada delgada de doble filo. Y escucha lo que voy a decir. Mire la mención de la espada. Es importante. Una espada de doble filo. O sea, yo también tengo respeto, yo tengo influencia. Por eso Apocalipsis menciona una lucha de poderes. Y aquí podemos ver la espada, por ejemplo, es la misma palabra que se utiliza con respecto a Génesis 3:24, con respecto a los ángeles que guardaban el Edén con su espada. Eso significa lo mismo. Pero Jesús ahora dice, yo tengo esa espada, pero en el Edén también la tenía. ¿Ve qué interesante? Y en Apocalipsis, al principio, la espada siempre ha estado, la espada que guarda, que la espada que es el juicio, ¿verdad? No se quiera pasar de listo, porque aquí está la espada. Y ahora al final de los tiempos, de Juan, ¿verdad? Dice el Señor, vengo con mi espada aguda de doble filo. Amén. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué les dije del trono de Satanás? ¿Quién era Satanás? ¿Por qué era considerado el trono? Por la cantidad de perversión que existía en ese lugar. Y estoy hablando de un lugar físico. Y cuando habla del trono de Satanás, se está diciendo de una manera simbólica, pero hay una influencia real desde Satanás. ¿Verdad? Hay una influencia, hermano. No cabe la menor duda que hay una influencia. Ahora, que literalmente Satanás está ahí, no. Pero su influencia en Pérgamo era evidente por todos lados. Imagínese usted, prácticas sexuales, sacrificios, idolatría, alimentos sacrificados a los ídolos, que es lo que voy a explicar ahora. Había una serie de cosas y Jesús deja por sentado que esa práctica, hermanos, que dice, tú vives en la ciudad de Satanás donde tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí y en esta ciudad que mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad.
Ay, ni quisiera entonces, dice, dejaste de confiar en mí. Qué bueno eso, de alguna manera. Antipas fue una persona fiel, que murió por la causa del Señor. Pero la ciudad tenía una influencia muy mala. Había una influencia diabólica, o sea, los que practican esas cosas, pero era muy normal para ellos, como es muy normal para hoy, un montón de prácticas también, y son satánicas, hermano. También hay que denunciarlas. Satanás, yo sé que él tiene el trono en muchos lugares, pero en el Apocalipsis, en ese momento, se le denomina a Pérgamo, donde Satanás tiene su trono, porque era una cosa idolátrica increíble que ya expliqué, ¿verdad? Muy bien. La espada, también esa espada, quería mencionar que hace referencia a la espada de Goliat en 1 Samuel 17:45, que David utiliza para el juicio. También esa espada es la que menciona con Balaán en Números 22:23. Es muy interesante, ¿no? Que estudiemos bien eso. Yo nada más quiero mencionarlo. El trono de Satanás. Había una gran influencia romana, un grupo romano llamado Jus Glandi, un grupo de alguna manera en Roma que tenía ese poder satánico llamado el poder satánico del dragón, Apocalipsis 13:2 y 16:10. Por eso se llama el trono de Satanás. Amén. Pérgamo era considerada como la Roma oriental. Estaba lejos de la Roma, ¿verdad?, física, pero quiere decir que en Roma, en la ciudad de Roma, en la península itálica de aquella época, en Roma, ya literalmente, la gente vivía muy parecida en Pérgamo. O sea, imagínense usted a los romanos, escrita por Pablo en el año 58, en el capítulo 1, cuando dice que el hombre, alejándose de Dios, cambió el uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se encendieron en lascivia, cambiando el uso natural de las cosas. ¿Se acuerda de eso? Y por eso en Romanos Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque hay una influencia totalmente liberal, una influencia mala, hermano, como la de Pérgamo, donde Satanás tiene su trono, o sea, donde la influencia del diablo está ahí a todas horas del día, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Y sigue diciendo, ¿dónde quedé? Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. El Señor les dice como a Éfeso, hay algo que no me gusta de ti. ¿Qué le dice al Señor a la iglesia de Éfeso? Los felicita, ¿por qué? Porque resisten a los malos, resisten a los vagos, ¿verdad? Resisten a los perversos, ¿verdad? Y desenmascaran a los falsos. Aquí le dice a Pérgamo, tengo contra ti que sigues, que no has rechazado a los que siguen mal ejemplo, a los que enseñan la doctrina, dicen otra versión, de Balaam. Quiere decir, hermano, que habían falsas doctrinas que la Biblia menciona en este estudio. Vamos a ver, ya vimos la primera, la doctrina de los Nicolaitas en Éfeso. Ahora vamos a ver la doctrina de Baal y muy posiblemente la de Jezabel. ¿Y en qué consistían estas doctrinas? Yo dije el miércoles pasado, hay una influencia imperialista, una influencia del imperio, del Estado romano, una influencia en la filosofía, una influencia en la práctica, sobre cosas. Por ejemplo, la doctrina de Balaam era comer cosas que había sido prohibido por el Señor al pueblo de Israel y inspirarlos ¿a qué? A la falsedad, a la idolatría. En eso consistía la doctrina de Balaam. Y mire usted, desde el Antiguo Testamento, ahora esa doctrina, esa influencia parece que estaba en la iglesia de Pérgamo y el Señor los reprende. Les dice, tengo contra ti
que ustedes no han rechazado a los que andan con la doctrina o a los que andan con esas enseñanzas, a los que dan mal ejemplo con Balaam. Hermano, quiere decir que la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo y dejaba que se pasearan las enseñanzas y la doctrina ahí de Balaam. Vaya, coma lo que quiera, no se preocupe. Vaya, adore, sacrifique a los ídolos, a los dioses. Eso no es malo. Esa doctrina estaba infiltrada en la iglesia y el Señor se lo está diciendo, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Balaam, ¿verdad? Entonces, esas influencias es la influencia del mundo romano en la iglesia. A esas doctrinas, tanto los nicolaitas, los de la doctrina de Balaam, los de Jezabel, son bastante parecidas. Lo que busca es distraer al creyente de aquel tiempo y hoy al creyente de hoy. Distraerlos de la verdadera santidad, distraerlos de la doctrina, distraerlos de la práctica para que hagan cosas que no están bien y que las veamos como buenas. Están muy callados hoy, aleluya. ¿Cómo vamos con el estudio? Entonces, este tipo de doctrinas se habían metido en la iglesia. Estaban afectando, estaban influenciando la iglesia, el comportamiento de la gente. El Señor se los dice, ustedes están permitiendo. No han rechazado a los que dan mal ejemplo. Y ese es el problema de hoy. Hoy tanto pastor, tanto ministro, hermano, con tal de que la gente venga, hermano, que haga lo que quiera. Que se comporte como quiera, hermano. Sabemos que no hay gente perfecta en la iglesia. Lo sabemos, que luchamos por nuestros errores. Eso está claro. Pero no significa, hermano, que tengamos que decir algunas cositas a veces para que la gente se ponga viva. Y cuando permitimos estas influencias, como las de Balaam, como la de los nicolaitas, en el caso de Éfeso, ellos sí les resistieron. En el caso de Pérgamo, no. Entonces el Señor se los dice, tengo contra ti, que no has rechazado a los que siguen mal ejemplo de Balaam, el consejero de Balac, quien hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. ¿Se da cuenta? Entonces la influencia de Balaam, la doctrina de Balaam era una influencia imperialista. No, pues eso no es malo, eso es la moda, eso estamos hoy hay que hacerlo, todo el mundo lo hace. Vamos a adorar a los dioses, vamos a rendir sacrificios a Zeus, aunque sea cristiano. No, su Dios no se va a ofender, pero se siente rico, se siente bonito, santo, dicen. Vamos a donde Zeus, vamos donde Demetrio, vamos donde la diosa Roma, dicen en Pérgamo, vamos donde Escolapio, las diferentes divinidades. Vamos. La doctrina de Balaam era, eso no es tan malo. Y coman también de lo que se sacrificó a Escolapio, a esa vida humana que se sacrificó, o esa sangre que se derramó, o ese acto de prostitución, o esa depravación sexual con animales que se dedicó a la diosa Roma. ¿Cómo usted eso? ¿Se da cuenta, hermano, la seriedad del caso? Eso sí es un acto de idolatría, eso sí es comer sacrificado a los ídolos. A mí como evangélico me enseñaron que yo no podía ir un turno a comer a la fiesta de San Antonio. Mire, hermano, ojalá en el tiempo que fue escrito esto, ojalá fuera como los turnos que hoy tenemos, Rory. Ojalá fuera eso no es nada, hermano, comparado con lo que la Biblia está diciendo, lo sacrificado a los ídolos. No confunda una cosa con la otra, con muchísimo respeto. Antes de que usted sea evangélico, déjeme decirle que usted es cristiano primero. Primero somos cristianos, después el título de evangélicos. A veces somos más evangélicos que cristianos. Entonces no se ofenda por lo que le estoy diciendo, usted necesita explicárselo. Alguien se lo tiene que explicar. Entonces, sacrificar a los ídolos era ser parte de esa suciedad, de esa inmoralidad sexual. ¿Cómo usted vas a comer una comida que usted sabe que fue hecha permitiendo prácticas sexuales, sacrificios de animales,
cosas que no tienen pie ni cabeza, que ofenden el nombre del Señor. A eso se refiere sacrificado a los ídolos. En Primera de Corintios, está muy claro, en el capítulo 8 creo que es, habla de lo sacrificado a los ídolos. ¿Entiende ahora a qué se refiere? ¿Comprende ahora a qué se refiere con sacrificar a los ídolos? No está hablando de San Martín de Porres, ni de San Antonio, ni Santa Marta, no está hablando de eso. Está hablando de la perversión de la cultura grecorromana, de la adoración a los dioses y sus prácticas paganas. Está hablando de eso. Sí, yo no voy a negar que tal vez hemos tenido algunas prácticas paganas en la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Evangélica también, hermano. Tengan mucho cuidado. Pero en este caso, el contexto que nos habla de los sacrificados a los ídolos se refiere a los dioses greco-romanos, de estas prácticas que eran algo muy, muy terrible. Y la doctrina de Balaam, eso era lo que influenciaba. La doctrina de Balaam le decía a la gente, vaya, vamos a las fiestas de Roma, a la celebración del César, vamos a rendir honor a nuestro Dios emperador. Pero ¿por qué ustedes no van? Porque son cristianos, ¿por qué no lo hacen? Entonces esa influencia era tan fuerte, hermano, que ya la iglesia la había permitido. Y el Señor le dice, no, un momentico, no se me desvíe. Tengo contra ti que no has rechazado a los que dan mal ejemplo. Iglesia del Señor. Su pastor no es perfecto, ni yo espero que usted sea perfecto. Pero hermano, hay prácticas que usted tiene que rechazar en el nombre de Jesús. Simple y sencillamente, sin darle mucha vuelta, porque si no te van a destruir. Y a tu familia también. Hay cosas que son totalmente radicales. Hay otras que usted puede entender que no hay que irnos a los extremos. Porque también los evangélicos nos vamos mucho a los extremos. Pero hay cosas que sí, hermano. Como decía la chimoltrufia, hay cosas que ni qué. Hay cosas que definitivamente no se puede. Y el Señor le reprende a la iglesia de Pérgamo. No has rechazado a los de las enseñanzas de Balaam, que llevan hacia la idolatría a la iglesia y hacia comer cosas sacrificados en esa cosa inmunda. ¿Me está comprendiendo? Aleluya, ya los veo un poquito más contentos. Los hermanos que nos visitan, no se asusten, ¿verdad? Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Entonces sigue diciéndole, dice que sigue mal ejemplo. El consejo de Balac, que hicieron pecar a los israelitas, además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. 13. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Los vuelve a mencionar. ¿Se da cuenta? Los vuelve a mencionar. ¿A quiénes? A los nicolaitas, que eran igualmente una doctrina hacia el liberalismo, hacia vamos a apoyar lo que Roma haga, vámonos con todo. Hoy estamos aquí con Roma y sus dioses y mañana estamos aquí con Jesús. ¿Le parece conocido eso? A veces estamos con Roma, con Demetrio, hasta con Escolapio. Y otras veces estamos aquí llorando delante del Señor. Y cuando salimos vamos a adorar a la diosa Roma y hasta al templo de Zeus. Ten cuidado, de verdad, de corazón. Yo sé que es un mensaje para la iglesia de Pérgamo, pero podemos aplicar, hermano, que no haya idolatría en nuestro corazón. Idolatría, no entiendas idolatría, lo voy a explicar. Idolatría no es solamente adorar a un muñeco hecho por manos de hombres. Idolatría es quitarle el primer lugar a Dios. Todo lo que le roba a Dios el primer lugar es idolatría. Si usted no deja de ver partidos de fútbol, si usted no deja de ir a la iglesia por ver partidos de fútbol, entonces es un idólatra al fútbol. No que el fútbol sea malo, como algunos se van al extremo. Yo no creo que el fútbol sea malo. Lo malo es que usted deja que el fútbol sea número uno en su vida. Y si su equipo perdió, usted hasta le pega a la doña y le pega a los chiquitos y anda bravo. Eso es idolatría ya. Con todo respeto. El mundo lo dice, es que es la pasión. Sí, hermano, una cosa es el deseo de ver un deporte que nos gusta, que es sano y creo que es de Dios. El deporte es bueno, nos da salud, amén. Pero la pasión, depende cómo usted la interprete. Alguna gente, más de uno, ha muerto por la pasión. ¿Vieron la pasión desenfrenada de aquel hombre aquí en nuestro país que le dio con una piedra en la cabeza a un sujeto
en un partido entre Cartago y Heredia? ¿Cómo podemos interpretar tal acto? Desbordado, una influencia totalmente diabólica sobre la mente de un hincha de estos, de un aficionado. Pues ve, eso es idolatría. Entonces debemos de entender que la palabra idolatría no solamente es andar con un muñeco ahí, hermano, es que cualquier cosa que le robe el lugar de Dios es idolatría. Tiene que entenderlo. ¿Ok? Entonces, la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, era esa: sacar a la gente de lo correcto, la verdadera adoración de Jesús, para llevarlo a diferentes adoraciones y diferentes prácticas a otros dioses. Hoy quizás nosotros no nos dicen vamos a adorar a otros dioses, pero si nos dicen vamos a hacer tales prácticas, hagamos tales prácticas que aparentemente no se ven mal, no vamos a ir a los extremos, pero que nos pueden llevar a hacer mal. Pablo dice, no todo me es lícito, perdón, pero no todo me conviene. Hermano, hay cosas que efectivamente, si usted las hace algunas veces, no son pecado. Tiene que ser maduro en entender esto. Pero si las sigue haciendo, pueden llegar a convertirte y te pueden llevar a pecar. Usted está en una fiesta y escucha música y usted puede, como hice yo con mi abuelita, papito, venga, bailemos con mi mamá cuando cumplió años, bailemos este bolerito. Claro, mami, mucho gusto. Eso es malo. Porque yo lo agarro todos los domingos y no vengo al culto por andar bailando bolero, entonces el bolerito o el traguito o lo que sea me puede sacar del verdadero propósito de Dios. Y eso es lo que usted tiene que entender. ¿Cuál es el otro extremo? Usted no puede hacer esto, usted no puede ni siquiera mover la rodilla con la música del mundo. Hermana, más de uno cuando no hay nadie, usted está aquí, hermano, quiero mover el bote, quiero mover. Hermano, ¿y eso qué? ¿Por qué tienen que andar juzgándole a la gente lo que usted escucha en su casa? ¿Por qué? Los extremos son malos, pero el legalismo también es malo. Entonces no debemos confundirnos. Pero aquí, en este contexto de Juan, la doctrina de Balaam estaba haciendo estragos en la iglesia. La iglesia no estaba resistiendo, estaba permitiendo estas prácticas dentro de la iglesia, las estaba permitiendo y viéndolas como normales. Y entonces el Señor les reprende. Continúo, hermano amado. ¿Dónde quedé? 15. Ya hablamos de los nicolaitas también. 16. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti y a los nicolaitas y a sus seguidores. O sea, arrepiéntete. Ya estás haciendo estas prácticas. Ok, no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a poner el que tiene oídos oiga? ¿Qué piensas hacer? Pastor, es que viera que a mí como me cuesta, Señor, yo pido perdón al Señor. Sí, está bien, hijo. ¿Pero qué? ¿Se va a quedar en el llanto? ¿Se va a quedar en el wiri wiri, decimos nosotros? ¿O va a pasar al siguiente paso, que es el arrepentimiento? Porque si se va a arrepentir, hermano, venga, vamos a orar juntos. Pero más de un hermano aquí, todos los que me escuchan, hoy ore por mí, pero sigo viviendo la vida loca. Entonces, ¿para qué voy a orar? Si usted no tiene intenciones de cambiar. ¿Se da cuenta? ¿Vamos bien? Bueno, lo vemos serio. Sigamos. Vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. O sea, hermano, había gente que seguía estas cosas. Tenía seguidores, tenía influencia de esto, hermano. Claro que sí. Hoy también hay algunas doctrinas. Tal vez no serán de los nicolaitas, tal vez no serán de la doctrina de Balaam, tal vez no serán de la doctrina de Jezabel. Pero hay algunas doctrinas metidas en la iglesia muy extrañas, muy raritas. Hoy hay doctrinas sobre el dinero, hoy hay doctrinas sobre muchas cosas.
formas de vida que nos dejan un poco pensativos, que a primera mano no podemos discernir así si está del todo mal, pero que tenemos que analizarlos con cuidado y estudiar bien para no cometer algún error. 17. Si alguien tiene oídos, que ponga atención lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. ¿Cuándo escuchó esto? ¿Cuándo lo escuchó? El miércoles pasado a la iglesia de ellos. El que tiene oídos, oiga. Nuevamente, mi amado hermano, nuevamente, hermano, tenga y entrene su oído. No sea como los que quieren oír cualquier fábula, cualquier tontera. La Biblia lo dice, tienen comezón de oír. Y entonces cualquier cosa espectacular que les mueva las emociones, por ahí van. Por ahí se guían. Por ahí siguen. Porque es más importante lo que yo estoy sintiendo ahora. Es que, pastor, me dice mucha gente, a veces, gente que ya ha estado aquí y que se ha ido, ¿verdad? Son como las olas del mar, van y vienen. Así le dice la Biblia. Pastor, es que vea cómo me siento. Bueno, amén, hermano, pero demuéstrelo viniendo, demuéstrelo esforzándose. No se quede nada más en el intento. Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hermano, gente con comezón de oír. No pueden oír cualquier cosa fantástica que pase en tal iglesia, porque allá sí se mueve el Espíritu Santo. Allá sí, viera la iglesia donde yo estoy ahora. Ahí sí es cierto que habla el Señor, me decía una hermana. Y un hermano que estaba conmigo, que estaba entrenado, le dijo, ¿y cómo habla el Señor, hermana? Ahí hay profetisas y profetas y todo. Y le dice, ¿y profetas no hay también? Pero hermana, pero aquí en la iglesia, ¿usted no recuerda que el pastor predicaba todos los cultos? Entonces, Dios no habla cuando se está predicando. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Cuándo habla Dios? Sí, hay momentos en los que viene alguna palabra distinta, amén. Tiene que ser relacionada a la palabra de Dios, pero Dios puede hacerlo, no estoy diciendo eso. Pero hermano, tenemos que tener cuidado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén. Hay de los que, dice, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré de comer el maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Palabra del Señor. Termina con una promesa. El mensaje a la iglesia de Pérgamo termina con una promesa. Al que venciere las dificultades, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que venzamos las dificultades, no que las dificultades nos venzan. Y nos da una promesa, al que venciere, o sea, hermano, si usted quiere caer derrotado, hágalo, tiene la opción. Pero si usted vence en el nombre del Señor, dice, le daré de comer el maná escondido, aleluya. Al que venciere, o sea, hermano, no sé qué problema usted esté pasando o viene pasando hace tiempo, no sé qué situación, si familiar, si física, si económica, pero hay una promesa para la iglesia de Pérgamo, al que venciere, le daré de comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? ¿No será el maná escondido la promesa mesiánica? ¿No será el maná escondido la influencia de la promesa de Jesús que iba a venir? ¿Quién es el que reparte? ¿Quién es el que dice al que venciere le daré? ¿Quién es el que dice que entregará los galardones? ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿quién es el maná escondido? ¿Quién dijo, yo soy el que come mi carne y bebe mi sangre, le tendrá vida eterna? ¿Quién dijo? ¿Quién es el maná escondido? Podría ser Jesús. Podría ser otra cosa. No es sencillo para nosotros. No estábamos ahí. No estábamos en ese contexto cultural, histórico. Pero posiblemente el maná escondido se refiera a su presencia, a la vida con Él, a reinar con Él por la eternidad. El maná escondido. El pan que cae del cielo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién era el pan que caía del cielo? ¿Qué dijo Jesús? El que en mí come no tendrá hambre jamás.
del maná escondido le voy a dar al que venciere las dificultades. Y también le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué blanca? ¿Por qué no negra? ¿Por qué no roja? Blanca, porque significa pureza, limpia. Le daré una piedrecita blanca que tendrá un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Podemos hablar mucho sobre esta piedrecita blanca y hay muchas especulaciones, pero como a mí no me gusta especular, porque el texto nada más habla de la piedrecita blanca, no dice qué era, pero podría ser un galardón. Ellos sí sabían a qué se refería, nosotros no. Ellos sí sabían cuando la piedrecita blanca podría ser algún objeto puro, un objeto muy lindo, donde en aquel día el Señor le va a entregar a ellos. Y quizás no solamente a ellos, quizás a todos los que vencieron, con un nuevo nombre. No solamente el maná escondido, que es la bendición de compartir en la presencia de Jesús, sino también un artículo o un objeto donde viene un nuevo nombre impreso, que lo sabrá únicamente y en el momento que reciba esa piedrecita. ¿Por qué una piedrecita? Porque de alguna manera ahí geográficamente habían ciertas rocas muy importantes. Y se puede tomarse de ejemplo el tipo de roca que había en ese lugar de Pérgamo. También a los atletas se les daba, aparte de la corona, algunos objetos en piedra tallados, y podría también referirse a ese dato histórico de la piedrecita con el nombre. En fin, no es importante el objeto, más sí es importante la intención, que significa que nos dará una recompensa, una esperanza, un nuevo nombre. Hermano, pero ¿por qué nos va a dar un nuevo nombre? Yo me llamo Jonathan. Usted, hermana, se llama Faustina. Usted se llama Sonia. Y usted se llama Irán. Y usted se llama Edwin. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál nuevo nombre? Ese no es mi nombre. Ese fue el nombre que me pusieron mis padres. Pero habrá un nombre en la eternidad. Habrá un nombre, nos conocerá el Señor con el verdadero nombre, con el nombre eterno. Habrá un nombre que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos aquí con un nombre temporal que nos ha identificado porque nuestros padres que nos han cuidado nos bautizaron con ese nombre. Pero ¿será que verdaderamente Dios tiene un nuevo nombre que le va a dar a los que vencieran? Podría ser. ¿Por qué no? No puedo cerrar yo la puerta y decir, no, eso es una cosa histórica. Sí, es una cosa histórica, un dato histórico a la iglesia de Pérgamo. Pero si lo aplicamos, no puedo decir que no podría ser, perdón, que podría ser que efectivamente allá en el momento de la entrega de la fiesta, de los galardones de la vida eterna, de la recompensa eterna que el Señor ha prometido a los que son fieles y a los que venzan las dificultades, que les dé un nuevo nombre. Porque el nombre que tenemos nos lo dieron en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestro Padre quizá tiene un nombre para usted, el nombre correcto. De momento, dígame Jonathan. De momento, te voy a decir Sharon. De momento usted es David. De momento usted es Ed. Pero será que aquel día el Señor me diga, bueno, usted, este es su nombre. ¿Cuál es? Tiene la piedrecita. No lo sabemos, pero es lindo. Es interesante. Damos un aplauso al Todopoderoso.